Bueno, muy bien, y continuamos para hablar a esta hora, si les parece, de corrupción. Ya más temprano les contábamos que se dieron a conocer los resultados del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que midió a 180 países, y queremos saber cómo le fue a Colombia. Saludamos a Andrés Hernández, el director de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, buenos días. Muy buenos días, Paula, Giovanni, un gusto estar con ustedes nuevamente. En términos generales, ¿cómo nos fue en este nuevo índice de percepción de corrupción? Pues este índice este año nos entrega unos resultados que indican que Colombia sigue siendo parte de esos países a nivel global que están mostrando signos de estancamiento en la lucha contra la corrupción. ¿Qué significa esto? Que estamos a pesar de que pasamos del puesto 99 al puesto 96 entre 180 países, nuestra calificación, que es el otro componente importante de este indicador, sigue estando en un nivel de 37 puntos sobre 100 y por lo tanto los avances que podríamos estar haciendo en este tipo de indicadores desde hace varios años siguen estando estancados. Eso nos posiciona comparativamente en la región por encima de países como Perú, Brasil, Paraguay, por supuesto Venezuela, que está al final de este tipo de clasificación, pero todavía muy distantes de países como Uruguay, Chile, que siguen siendo punteros en la región y donde la percepción de corrupción sigue siendo más baja. Doctor Hernández, hace unos días se hablaba o salió otro estudio donde decía que Colombia era el país más corrupto del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio y el otro? Por un lado, el número de países que se consideran para este tipo de mediciones en Transparencia Internacional. Durante varios años hemos hecho un esfuerzo muy importante por tener un grupo muy amplio de países. Entre el año pasado y este seguimos teniendo una lista de 180. Y por otro lado, la metodología también es bastante diferente. Nosotros particularmente lo que hacemos es buscar distintos instrumentos que a lo largo del año pasado han analizado la percepción de corrupción de analistas, inversionistas, académicos, la lectura que ellos tienen sobre nuestro país. Hacemos una estandarización de esos resultados y logramos encontrar los puntajes que les acabo de comentar. Pero aquí lo que tenemos es una fotografía basada en la opinión que tienen, como lo dije antes, un público específico que son analistas, académicos e inversionistas sobre el país. Por supuesto, este tipo de fotografías hay que complementarlas con otros instrumentos, pero ahí tenemos unas diferencias importantes respecto a la información que se había publicado por otra fuente, por otra entidad la semana pasada. Colombia entre los países donde los esfuerzos anticorrupción están estancados. Ese es el título del informe que nos llegó a los medios de comunicación con el resultado de este indicador. Específicamente, doctor Hernández, ¿cuáles son esos esfuerzos anticorrupción que en Colombia no están avanzando? Pues lo que estamos viendo en primer lugar es que siguen demostrando estas opiniones que hay mucha incidencia del pago de sobornos o pagos irregularidades en el momento de generar negocios con el Estado, por supuesto desde la lectura del sector privado. En segundo lugar, vemos que sigue habiendo una expectativa mayor de tener sanciones efectivas en casos de corrupción que se conocen. Y en tercer lugar, algo en lo que estamos insistiendo este año en Transparencia Internacional, es que estamos viendo que los países que tienen unos sistemas de transparencia mucho más efectivos en materia de financiamiento de partidos y campañas están logrando un puntaje mucho más significativo, de alrededor de 70 puntos. Eso es muy importante para la realidad que tenemos hoy en día, porque en parte la conversación nacional que el presidente Duque ha abierto con varios sectores del país, en particular en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, coincide en que debemos avanzar en una reforma política de fondo. Así que hay tres claves importantes. De nuevo, una mayor sanción a casos de corrupción, la efectividad respecto a la lucha contra el soborno y pagos irregulares y la transparencia en el financiamiento de campañas y partidos. Pues doctor Hernández, muchísimas gracias por atendernos a esta hora para hablar de este informe. Aún sigue siendo preocupante sobre la corrupción en nuestro país. Que tenga una feliz mañana. Muchas gracias, igualmente.